Muchísimas gracias por estar aquí una tarde más. Hoy tengo el placer de presentarles a José María Parreño. Él actualmente él es doctor en Historia, es profesor ahora mismo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Ha tenido estancias en distintas universidades americanas y señalaría también que fue durante un periodo, como entre 1998 y 2008, fue subdirector y director del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Ha formado parte de revistas emblemáticas en Madrid, como La Luna de Madrid o Sur Express, y ha escrito crítica de exposiciones y libros para ABC, El Mundo y El País. Tienen un poco el resumen del currículum en las hojas estas que les he dado. Muchísimas gracias, José María, por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros tus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí en lugar de paseando por Madrid, que está muy bonito en primavera, que por fin ha llegado. La verdad es que una conferencia sobre el realismo o una exposición sobre el realismo al lado de la realidad pues tiene poco que hacer, pero aún así espero que lo que les vaya a contar resulte de su interés. Esta charla lleva por título La fotografía entre el realismo y la irrealidad. Y hablar de fotografía en un curso sobre pintura realista pues resulta poco menos que inevitable. Mi compañera María de los Santos García Felguera pues ya intervino en la última sesión acerca de la cuestión de la fotografía, pero la verdad es que es un tema tan amplio y con tantas vertientes que yo espero que les pueda contar cosas que ella no tocó y abordar aspectos que no recogió en su intervención, tanto respecto de la fotografía como incluso acerca de qué es realidad o qué es verdad. Es difícil hablar del arte y no acabar hablando de la vida. Empezaré por el principio. Y el principio es que, la fotografía, desde sus orígenes, y a eso debió en buena medida su importancia, se concibió como un método con el que, gracias a sus procedimientos mecánicos, podía captar la realidad de una forma objetiva. De la mano de su creador, Niepce, en 1820, se saludó como una victoria más en el proceso de la ciencia que a lo largo de ese siglo se había volcado en el dominio de la naturaleza y había hecho del progreso científico y técnico su bandera. Como digo, era gracias a una técnica y a una investigación científica, una combinación de óptica y de química con la que la fotografía capta la realidad y vence los límites del ojo humano, capta aquello que la mirada no logra alcanzar. A lo largo de las primeras décadas de su desarrollo, la historia de la fotografía es la búsqueda de una perfección técnica que haga mayor su capacidad mimética, que logre algo cada vez más verdadero, que tenga esa capacidad de atrapar la realidad del mundo. El papel de la fotografía era ayudar a las ciencias en su esfuerzo por captar las huellas del pasado, por detener las imágenes que se fugaban. Esas primeras fotografías de los daguerrotipos en las que el fotografiado tenía que posar tanto tiempo delante del aparato fotográfico que realmente se detenía él antes de que le detuviera la placa fotográfica, son los primeros pasos de un proceso que llega hasta nuestros días.
El ojo puede registrar solamente un número limitado de fenómenos, mientras que la cámara graba con precisión una cantidad ilimitada de detalles. Además, el ojo de la cámara no es subjetivo, no llega a confundirse ante lo extraño, no se cansa, no opina. Estas características tratan de diferenciar la actividad de la fotografía, entendida como simple registro, de lo que podría ser una producción artística en la que interviene lo imaginario. Como decía el artículo de la Enciclopedia Francesa sobre la fotografía, toda obra de arte refleja la personalidad de su autor y, en cambio, la placa fotográfica no interpreta, sino que solamente registra. Este punto de vista es el origen de lo que luego ha sido la fotografía moderna, que alrededor de 1902 y en un grupo que se llamó Fotosecesión, basa la fotografía en una toma de imágenes sin manipulación, eso que se ha llamado luego la fotografía directa. Autores como Paul Strand, como Edward Steichen, como Alvin London Coburn o como Imogen Cunningham son algunos de los miembros de este grupo. Poco después, en la década de los 20, surge también lo que llamaríamos hoy el periodismo fotográfico, tal y como lo entendemos. Su mejor exponente fue Eric Salomon, el creador de lo que llamaron fotografía cándida, un tipo de fotografía que se tomaba sin que sus protagonistas lo advirtieran, sin el posado, que era un elemento inevitable, tanto en el retrato pictórico como en el retrato fotográfico. De ahí ese término de fotografía cándida, fotografía ingenua, fotografía desapercibida. Bueno, Salomon se convirtió realmente en el primer fotohistoriador, el primer historiador por medio de imágenes. El primero también que firmaba sus fotos, y gracias a él la fotografía dejó de ser un simple medio técnico, una ilustración de las imágenes periodísticas, para adquirir un estatuto de autoría que convirtieron a él y a sus seguidores en periodistas en un sentido completo. Pero, como decía antes, esta es una de las vías del desarrollo fotográfico. Saben ustedes que también existe otra línea, una línea que pretende convertir la fotografía en una práctica artística. Hay ahora en Madrid una exposición dedicada a Julia Margaret Cameron, que es uno de los nombres inevitables para hablar de esta escuela denominada pictorialismo. Y toma este nombre en sus orígenes, finales del XIX, 1890, por el intento de la fotografía de apropiarse de los recursos de la pintura, en términos de encuadre, de tema, de tratamiento. Fotografías, por tanto, estas sí, con posado, escenografiadas, también coloreadas, reveladas con técnicas que aumentaban la textura y el grano, que le daban, por tanto, calidades pictóricas. Pero la fotografía como tal, realmente encuentra su legitimidad en lo que es propio de su lenguaje, en la fidelidad a los recursos que le proporciona la cámara fotográfica, que no son precisamente los de convertirse en una pintura instantánea. Por el contrario, es precisamente su espontaneidad, su objetividad, su instantaneidad, lo que se convierte en rasgos propios de lo fotográfico, y los nombres señeros del siglo XX de la fotografía moderna, como Cartier-Bresson, señalan esta característica llamándole el instante decisivo, ¿no? Ese momento
muchas veces inopinado, inesperado, en el que el fotógrafo es capaz de captar algo que probablemente no habría captado la vista y que lo detiene para siempre, revelándonos una realidad precisamente que estaba ante nuestros ojos y que quizá no habríamos podido ver. He mencionado antes el documentalismo y documentalismo podría ser realmente el término que le cuadrara mejor a la fotografía realista. Al documentalismo se le podría aplicar, por raro que parezca, la caracterización que Guillermo Solana anotaba en el comienzo del catálogo de esta exposición refiriéndose al realismo, ¿no? Del que decía que no es solamente una cuestión de precisión visual, sino de fidelidad a la vida. Y es precisamente esa fidelidad a la vida la de la fotografía documental o la de la fotografía realista o la fotografía de este instante decisivo de Cartier-Bresson al que me refería antes. Bien, la fotografía es pues un espejo de la realidad. Así se ha considerado durante el siglo XX, eso es la fotografía moderna. Y sin embargo, vamos a ver una imagen que seguro que conocen, de Boisneau, un fotógrafo francés, conocido popularmente como El Beso, es de 1950. Y la historia de esta fotografía es un encargo que hace la revista Life a una agencia francesa para producir un reportaje sobre el amor en París. Es a partir de aquí de donde Boisneau realiza Le Baiser del Hôtel de Ville, el beso del ayuntamiento, más conocido por El Beso, ¿no? Que es bueno, pues el encuentro de dos enamorados desde un punto de vista peculiar, que es el de una terraza de café, que quedan detenidos entre el tráfico de peatones y de coches en la plaza. A pesar de que al año siguiente el fotógrafo consiguió exponer su obra en el MoMA neoyorquino, realmente Doisneau no fue un fotógrafo conocido popularmente en los años siguientes. Pasan casi 30 años hasta que en la década de los 80 resurge su nombre al hilo de la fotografía, ¿no? Que se convierte en una especie de icono, de fenómeno de masas. Se imprimen millones de tarjetas postales, calendarios, agendas. Se calcula que se han vendido más de 500.000 de ejemplares de distintas versiones, impresiones del beso, de esta fotografía robada, de esta fotografía que parece responder a este instante decisivo del que hablaba Cartier-Bresson. Sin embargo, en 1992 aparecen dos personas que dicen ser los protagonistas del beso y que reclaman a Doisneau bueno, pues unos derechos de imagen que aprovechen las suculentas ganancias que ha producido esta venta masiva de la imagen. Y Robert Doisneau tiene entonces que contar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que con ese encargo bajo el brazo, Doisneau contrata a dos jóvenes actores de teatro y les hace pasear por París besándose y finalmente elige esta imagen, les paga por su trabajo y ahí termina su relación laboral. Bueno, los impostores quedaron descubiertos y si entran ustedes en Internet pues verán a una serena ancianita fotografiándose con El Beso en
la plaza del Ayuntamiento de París como la auténtica protagonista de esta fotografía. Vamos a ver otra fotografía que seguro que conocen. Caramba, estas cosas pasan. Que seguro que conocen también muy bien, que es la fotografía de Robert Capa, del miliciano muerto en Cerro Muriano, en Córdoba, y que se publicó pocos días después de haber sido tomada, en febrero del año 37. Aparece en una revista francesa y poco después en Paris Soir, en Regard, y en julio del 37 en la revista Life, que es lo que le da pues un reconocimiento. Yo no sé por qué se ha movido esto, me tienen que disculpar. Lo que le da un reconocimiento internacional, ¿no? Esto es una de las primeras apariciones en una revista francesa, luego aparecerá, como digo, en Life. Bueno, aparece ilustrando la Guerra Civil Española y se convierte en un icono de la lucha de un pueblo pues contra un golpe de Estado ilegítimo. Es quizá la imagen más difundida de la Guerra Civil y, como digo, tuvo un enorme impacto en la opinión pública internacional. Durante casi 6 décadas, el personaje fue un desconocido. Hasta que en 1995 un historiador de Alcoy pues creyó identificarlo como un miliciano, Federico Borrell García, bueno, sin aportar mayores documentos, ¿no? Bien, hace pocos años una serie de historiadores españoles de varias universidades empezaron a analizar la fotografía. Ya no me atrevo a pasar esto así directamente, entonces analizar la fotografía y algunas otras que aparecían en el mismo reportaje, ¿no? Y llegaron a una conclusión después de una investigación, pues en fin, digna del CSI. Analizaron los partes de guerra de la época, hicieron una cosa que me parece verdaderamente extravagante, que es unos cálculos astronómicos para ver si la luz de ese día del mes de febrero en el que Capa decía que había sido tomada, si la luz de ese día podía incidir de esa manera en ese lugar concreto, Cerro Muriano, en las proximidades de Córdoba. Encontraron cosas sorprendentes. Por ejemplo, una necrológica de una revista anarquista del supuesto protagonista de la foto, de Federico Borrell, en que se le recordaba pues muerto en otro lugar y en otras circunstancias. Se rescató incluso una entrevista olvidada de Capa en la que él cuenta cómo en esos primeros días de su estancia en España, con su compañera, la fotógrafa Gerda Taro, conocen a un grupo de milicianos y ellos les proponen hacer un simulacro de asalto para que les fotografíen, ¿no? Este es el personaje que aparece en la otra fotografía muerto, y desde luego aquí hay otras fotografías donde también aparecen, y la conclusión finalmente es que sin duda la fotografía no corresponde ni al lugar ni al personaje al que se había atribuido durante tantos años, que la fotografía tuvo lugar en realidad en un lugar, en el término municipal de Espejo, a 10 kilómetros del frente de batalla y a 50 de Cerro Muriano,
que era el lugar en el que se había identificado. Es decir, esta otra fotografía, que es un documento periodístico de guerra, tampoco es una fotografía real. Y significa esto, significa que estas fotografías sean falsas, significa que sean mentira, que no son verdad. ¿Y qué es la verdad? La imagen de estos dos jóvenes que se besan en una ciudad, en la hermosa ciudad de París, después de una guerra terrible, pues es la imagen misma del amor y su cortejo de esperanza y de locura. Es el beso que uno quizá ha dado o que esperaría haber dado algún día, ¿no? Y la foto de capa del miliciano muerto, pues no es la de Federico Borrell, pero es la imagen del pueblo español en armas contra el fascismo. Y no quiero hacer literatura sentimental ni política, pero me atrevo a decir que en esas imágenes, que no son verdad, hay quizá más verdad que si se hubieran realizado con personajes y con protagonistas auténticos. Porque de alguna manera, y como decía Picasso, el arte es una suma de mentiras a través de la que se transmite la verdad. Bien, entonces quizá lo que sucede es que estas dos fotografías no son fotografías documentales, sino que son fotografías artísticas. No son fotografías reales, pero transmiten una realidad más convincente de lo que sería la propia realidad. No pertenecen al mundo del reporterismo y pertenecen al mundo del arte, que, como sabemos, es capaz de conmovernos muchas veces más que los telediarios. Durante toda la época moderna, durante todo el siglo XX, como digo, hablar de fotografía era hablar de verdad, era hablar de realidad. La primera corriente que pone esto en cuestión de una forma consistente es el estructuralismo, que empiezan a defender la subjetividad inevitable de la fotografía. Ponen en cuestión que una fotografía sea natural, que sea automática, que carezca de filtros culturales, ideológicos, que elegir el ángulo, elegir esa foto y no otra, elegir ese encuadre y no otro, es una interpretación y una transformación de la realidad, una creación, en definitiva, con todo lo que tiene eso de cultural, de ideológico y de codificado desde el punto de vista técnico, estético, etcétera. Estas teorías defienden, por tanto, que las imágenes fotográficas no pueden representar lo real empírico, porque no hay realidad fuera de los discursos que la hablan. Dicho de otra forma, la fotografía es un sistema convencional que expresa el espacio según leyes de la perspectiva, de una perspectiva que, por cierto, es heredera de la perspectiva pictórica. Y si la consideramos un registro realista, un registro objetivo del mundo visible, es porque ese uso social se le ha asignado, ese uso social de realidad, objetividad y documento. Esta tesis, en definitiva, desnaturaliza la fotografía e incorpora esta dimensión cultural que desplaza a lo natural. La fotografía es, por tanto, como la lengua, una convención y un instrumento de análisis y de interpretación de lo real.
Bueno, no sé, plantear que la realidad es un acuerdo construido sobre la convención del lenguaje puede parecernos una idea demasiado abstracta. Es como si dijéramos que lo que vemos es solamente producto de la luz que incide sobre las cosas y no de nuestra forma de conocer las cosas. No vemos solamente con los ojos, sabemos que vemos con el cerebro. El cerebro reconstruye la imagen invertida que produce en la retina la proyección de la luz sobre una superficie cóncava, la reordena y la interpreta. Vemos no solamente con los ojos, vemos con el cerebro, vemos no solamente con la física, sino también con la cultura. Voy a poner un ejemplo que viene de otro lugar que quizá aclare mejor estas ideas. Un ejemplo que viene del lenguaje y del lenguaje descriptivo, que parece que es un ámbito más inequívoco. Y es un ejemplo antiguo, muy antiguo, ni más ni menos que de Homero. Homero, en la Odisea, habla famosamente del mar oscuro como el vino y también del cielo que él llama broncíneo. Bueno, entre los incontables epítetos que Homero dedica al mar y al cielo, dicen los lingüistas que no hay ni uno solo que sea azul. El cielo puede ser férreo o broncíneo. El mar, cito, blanco, gris, púrpura u oscuro como el vino. Pero jamás azul. ¿Y esto qué significa? ¿Que los griegos antiguos padecían alguna forma de daltonismo? Bueno, fue Goethe quien en su teoría de los colores, hacia 1810, se fijó por primera vez en este detalle, en esta anomalía, y no supo encontrarle explicación. Trató de buscarle una explicación fisiológica, que el ojo humano hubiera evolucionado con una constitución distinta, pero en un lapso tan breve para la evolución como son 2000 años o 2500 años, esto no parecía probable. ¿Cuál es la solución? La solución se encuentra en una lectura atenta y comparativa de otros textos griegos. Hay otro vocablo, cloros, con el que sucede lo mismo. Es un término que los diccionarios traducen directamente como verde, de ahí clorofila, por ejemplo. Sin embargo, en la Ilíada, Homero dice que la miel es cloros. En la Odisea dice que es cloros el ruiseñor. Píndaro dice que es cloros el rocío. Y Eurípides califica de cloros a las lágrimas y a la sangre. En fin, sus usos no consideran el verde como aquello que se designa como cloros. Designan más bien con ese término lo húmedo, lo fresco, lo vivificante, lo vivo. ¿Y esto por qué? Pues porque probablemente para los griegos la percepción del color era secundaria o menos relevante que estas otras características de todos estos elementos, que se convertían en el significado primario de cloros. Veían la humedad fresca de las lágrimas y, por tanto, veían su verdor. Y esto es como cuando hoy nosotros, pues no sé, decimos que alguien desesperado está negro de desesperación, ¿no? En fin, sirva lo dicho para argumentar que la visión es algo infinitamente más complejo que un fenómeno fisiológico. Es una experiencia influida por recuerdos, asociaciones y expectativas. Y si es difícil ponerse de acuerdo sobre los colores, pues cuánto más será difícil ponerse de acuerdo sobre qué es verdad
qué es realidad y qué es su percepción. Y es que, de hecho, construimos la realidad a través de su percepción. El filósofo Whitehead decía que el mundo está constituido por percepciones, no por cosas. Y el infaltable Goethe decía que la luz, los sonidos y el tacto son la experiencia verdadera, que las sensaciones no son duplicados internos de las cosas de fuera, las sensaciones son las cosas mismas. El sujeto y el objeto se confunden, no hay un yo frente al mundo, sino hay una participación mutua del mundo y del yo. Bueno, pues todas estas dificultades que el ojo mecánico de la cámara fotográfica parecería haber salvado, tampoco logra salvarlas porque finalmente el lenguaje fotográfico es un lenguaje con estas convenciones y convicciones inherentes a cualquier lenguaje. Bueno, aquí acaba la parte escéptica de esta charla. Yo espero que este cuestionamiento sobre la capacidad de la fotografía para captar la realidad no les haya parecido demasiado frustrante. Sé que se suma al inacabable serial de desmentidos que desde hace siglo y pico se cierne sobre todo lo que creíamos certezas. Nietzsche, Freud, Marx, primero los que se llamaron maestros de la sospecha, que mostraron que ni el lenguaje, ni la organización social, ni la conciencia eran naturales regidores del mundo, sino que había debajo de ellos otras instancias, otros movimientos que lo ordenaban de forma más eficaz. Después de ellos, ya he mencionado los estructuralistas, los postestructuralistas, Barthes, Foucault, y luego ya en la luz de todos los posmodernistas y posmodernidades de distinto pelaje, se cargaron nuestras certezas. Yo tengo a veces la sensación de que vivimos en una época que podría calificar como la del síndrome de que los Reyes Magos son los padres, porque nada de lo que creíamos real lo es. A pesar de eso, podemos seguir hablando de realismo en fotografía o de fotografía realista. Y cuando me planteé esta charla pensé que una manera de hacerlo sería buscando un correlato fotográfico de los temas, de los cuadros de esta exposición en la fotografía española contemporánea. Es decir, mostrar imágenes de bodegones, de interiores, de visiones a través de la ventana, de algunos retratos y de escenas urbanas. Lo primero que me surgía al hacer esta pesquisa era que había diferencias muy importantes entre unas y otras obras, algunas debidas a la propia técnica de su realización, porque mientras que el trabajo de un pintor realista es característicamente demorado, minucioso, atento, extendido en el tiempo, el del fotógrafo, como ya he señalado, es característicamente instantáneo y muchas veces en aras de captar la realidad, sobrevenido e inesperado. Más allá de esto, y lo vamos a poder comprobar en algunas de las imágenes que mostraré, los fotógrafos parecen más interesados en lo que la realidad tiene de insólito, de anómalo, de invisible, mientras que el pintor parece seducido más bien por lo doméstico, lo obvio, lo patente, lo palmario. Y una última diferencia, un último rasgo que separa fotografía de pintura realista, aunque este último rasgo creo que va ganando peso
conforme más nos acercamos a la actualidad, es que las fotografías que vamos a ver pocas veces son fotografías singulares. La mayoría de ellas adquieren su sentido en series, en conjuntos, de las que cada fotografía singular es un eslabón y se articula con otras y completa el relato que quiere hacer el fotógrafo. Y empezaré por las naturalezas muertas. Naturalezas muertas, esta serie maravillosa, de fotografías de Pilar Pequeño, una fotógrafa nacida en Madrid en 1944, que desde el principio de su trayectoria se dedicó a la fotografía en blanco y negro, algo que no deja de ser curioso tratándose de flores, hasta que en la década de 2010 empezó a utilizar el color. Aunque siempre con esta misma temática que combina flores, plantas y también frutas, cristales, agua, o lo que es lo mismo, vida, muerte, luz y color. A estas imágenes, que por cierto son imágenes de pequeño formato, no son esas imágenes fotográficas que solemos encontrar de grandes dimensiones con revelados sobre soportes metálicos montadas en cajas de luz, que tienen una estética que no sé, es como una estética vociferante. Frente a esas imágenes, como digo, están estas fotografías de Pilar Pequeño que parecen, de alguna manera, hablar en voz baja de fragilidad, de belleza, de putrefacción. Algunas de ellas tienen la limpidez de los bodegones de Sánchez Cotán, de Zurbarán. Y esta peculiar forma de fotografiar sumergiendo en agua plantas y frutas les da una doble significación. Por una parte, las mantiene en suspensión de una forma natural. Por otra parte, las combina con este elemento que es vivificante, como es el agua, y también las pone, acelera los procesos de putrefacción, ¿no? El otro término que se me viene a la cabeza, además de fragilidad, belleza y putrefacción, es humildad. Los ejemplares que escoge no son ni exóticos ni excepcionales, pero es esa mirada atenta la que rescata estas frutas cotidianas de la trivialidad y las dota de un interés inesperado. Esa mirada, que yo llamo atenta, es una mirada amorosa, porque, como todo amante o amado sabe, la atención es el principio del amor. Y muy parecidos formalmente son también los bodegones de otro fotógrafo español, Toni Catani, mallorquín de 1942 y desaparecido en 2013, que redundan precisamente en esta
estética que antes llamaba de Sánchez Cotán, ¿no? O de Zurbarán, este es un bodegón de Zurbarán bien conocido, el bodegón de los Membrillos, y ya ven, bueno, pues lo mucho que tiene que ver con estas granadas de Toni Catani, o incluso con los otros membrillos de la fotografía de Pilar Pequeño. En el caso de Toni Catani, lo que me llamó la atención fue que cómo él se decanta por esta temática de las naturalezas muertas de una forma pues un tanto, en fin, circunstancial, ¿no? Él empezó utilizando para la fotografía la técnica del calotipo, que requiere un tiempo de exposición muy prolongado y bueno, para poder trabajar con modelos inmóviles tuvo que recurrir pues a objetos inertes como flores, plantas y objetos sutiles, ¿no? Y al final acabó encontrando, y eso es lo que pasa muchas veces con los artistas, ¿no?, que tienen esta capacidad de convertir la necesidad en virtud, acabó encontrando que precisamente en estos bodegones, en estas vidas detenidas, ¿no?, que como saben es el término still life que se utiliza en inglés para naturaleza muerta, pues tenía la posibilidad de detener el tiempo, ¿no?, de parar el transcurso del tiempo y, como él dice en algún momento, autorretratarse a través de estos bodegones. Mostrar el proceso de decaimiento y de sazón de frutas y flores en el bodegón como no podría hacer con su propio rostro. Muchos de ellos tienen realmente la estética de la vanitas barroca, ¿no?, de estos elementos que hablan precisamente del paso del tiempo, pues, en fin, el emblema del caracol o de la maceta desvencijada en la que sobrevive una planta de hoja perenne, tiene, como digo, estos rasgos del bodegón barroco. También Toni Catani, a partir de un momento de su trayectoria, hace esta fotografía en color con elementos que yo me atrevería a calificar de pictorialistas, ¿no? Porque también el revelado y la manipulación del negativo pues crea calidades ambientales de saturación del color o de neblina que tienen que ver con la pintura más que con la limpidez fotográfica. Y el último caso de naturalezas muertas que quería mostrar, de bodegones, son las obras de Laura Torrado, una madrileña también de 1967, que las titula Vida suspendida, jugando con este término que antes mencionaba de still life en inglés, que es literalmente pues vida detenida, ¿no? Y que ella da un giro además porque se confunde muchas veces en estos bodegones de Laura Torrado las flores naturales con flores construidas con cera o con cerámica, en un intento efectivamente de sostener la vida más allá de los procesos naturales que la degradan.
Una manera de transitar de la temática del bodegón a la temática de los interiores, que es el siguiente tema al que me quería dedicar, sería la fotografía de Carlos Cánovas. Carlos Cánovas tiene una serie de imágenes que llama plantas dañadas, esta, que tienen algo especial, ¿no? Por una parte, este trabajo de nublar o de difuminar el espacio en el que están colocadas, lo que les da un protagonismo especial, ¿no? Sin embargo, son plantas en lugares, ¿no? Tanto esta como la anterior son plantas que aparecen en lugares concretos, en interiores o en las proximidades de una vivienda, ¿no? Me llamó la atención este título de plantas dañadas, ¿no? Y Carlos Cánovas dice en un momento determinado, explicándolas, que una planta olvidada en un rincón tiene el carácter de una pequeña muerte que nadie cuida, de una desaparición que a nadie le importa y que él se toma el trabajo de rescatar, de señalar, de darle un momento de gloria a ese proceso de olvido, de descuido, de ahogamiento, como vemos en algunas de estas imágenes, que es un episodio más de la batalla entre el hombre y la naturaleza, o entre la civilización y la naturaleza también, ¿no? Y crea una especie de monumentos al soldado desconocido que son estas plantas que mueren a nuestro alrededor. Con esta combinación entre el bodegón, que no me atrevo a llamar bodegón porque no son desde luego naturalezas muertas, son naturalezas quizá moribundas, pero vivas al fin y al cabo, con estos retratos de plantas en interiores, paso al otro tema del que quería ocuparme siguiendo el curso de la exposición, que son precisamente los interiores. Y encontré me pareció interesante una serie de una fotógrafa, Montserrat Soto, una serie que se llama Paisajes Secretos, del año, una serie extendida en el tiempo, de 1998 a 2003, que está dentro de un proyecto más amplio de Soto dedicado a los lugares del arte. Esas otras series las ha dedicado pues a fotografiar los almacenes de los museos, a fotografiar pues tiendas de cuadros. En este caso, lo interesante de la aproximación a estos interiores es que Soto fotografía casas de coleccionistas. Casas de coleccionistas, además en este formato tan peculiar, ¿no?, vertical, como si miráramos la habitación a través de la puerta, con una cierta indiscreción, como estos invitados que en una fiesta pues meten la cabeza en un lugar donde no les habían invitado a entrar, ¿no? Es decir, se trata no tanto de captar la estancia o de registrar las obras de arte del coleccionista, sino de mostrar algo que pocas veces vemos, ¿no?, que es cómo se convive con las obras de arte, ¿no? Yo siempre tengo la impresión, aunque esto decirlo aquí verdaderamente es poco correcto, que los museos es el peor sitio donde se pueden ver obras de arte, ¿no? Las vemos en condiciones casi clínicas, ¿no?, en espacios asépticos, casi siempre de pie, muchas veces en un
circuito que nos lleva de una obra a otra. Probablemente la pintura es el único arte que per se no se disfruta sentado, que tendría bastante lógica, ¿no? Y por eso este trabajo de Montserrat Soto de mostrar cómo se convive con las obras de arte, cómo adquieren otro significado, otra presencia dentro de las casas de los coleccionistas, pues me parecía que tenía este doble interés de representar interiores domésticos, que es un tema que la fotografía realmente trata en escasísimas ocasiones, y de combinarlo con esta otra dimensión pues curiosa y ligada al mundo en el que estamos, que es el del coleccionismo. Bueno, los bodegones se muestran en interiores, hemos visto también habitaciones, y ahora vamos a ir alejándonos de la intimidad y nos vamos a colocar en el umbral que separa lo privado de lo público, lo íntimo de lo externo, lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Y ese es un trabajo al que la fotógrafa Ana Malagrida ha dedicado varias series en su obra, como si este asunto de los umbrales no solamente físicos, sino también los umbrales de lo visible y lo invisible, pues fuera su tema predilecto, ¿no? Esta serie que vamos a ver en primer lugar se llama Vistas Veladas y es del año 2007 y es una serie de fotografías tomadas en Amán, la capital de Jordania, desde hoteles de estos internacionales, pues que están en todas partes y que se yerguen sobre el caserío de la ciudad y que ofrecen una visión privilegiada y que tienen una peculiaridad, porque Ana Malagrida toma esta serie de fotografías y cuando vuelve a Barcelona descubre que al pasar las obras por el escáner han sido veladas. Ha desaparecido buena parte del colorido. Y sin embargo las conserva porque ella piensa que esa veladura de la realidad, como pasaba antes con la imagen del miliciano del beso, en lugar de hacerla menos real, la da todavía más carácter de verdad, ¿no? Estas visiones de un mundo inaccesible para el turista, velado, como están veladas las mujeres en Jordania, a punto de desaparecer en una calima falsa, porque no es la calima atmosférica, sino la calima del deterioro, lo coloca también en eso que a ella le interesaba, ¿no? El umbral no ya entre lo íntimo y lo público, sino el umbral entre lo visible y lo invisible. Hay otra serie de Ana Malagrida que se llama precisamente Interiores y que se ajusta muy estrictamente al tema que nos ocupa, ¿no? Interiores, escenas domésticas al lado de la ventana. Una vida que se puede desarrollar al margen de las miradas indiscretas del exterior, en donde aparecen además escenas pues peculiarmente concentradas, íntimas, privadas, donde esa pantalla que separa lo externo de lo interno también se representa pues en esta otra pantalla ante la que constantemente nos colocamos, precisamente separando el mundo en su totalidad de nuestra intimidad en nuestros hogares. Sin embargo, esta privacidad de las ventanas es solo aparente. Malagrida
juega precisamente a desmentirlo, ¿no? A contar lo que se ve del otro lado, a registrar una visión indiscreta, casi de voyeur, colocándose frente a un edificio de apartamentos y fotografiándolo a distintas horas del día, una y otra vez, mientras se transforman las escenas, mientras van cambiando la iluminación de las viviendas, en una especie de reloj de sol en donde de repente pues vemos aparecer un bodegón, una escena íntima, un escenario en que parece que ha habido un accidente y conforme va acercándose la noche pues se van clausurando todas estas visiones y el muro transparente se va convirtiendo en un muro ciego, o se vuelve a iluminar de otra forma, con otras luces, con otros personajes, con otros colores. En composiciones a veces pues de un cromatismo y de una capacidad compositiva envidiable, ¿no? que realmente nos hacen ver hasta qué punto la cuadrícula de Mondrian fue la inspiración de la arquitectura esta moderna de los años centrales del siglo XX. La última serie de Ana Malagrida que quiero mostrarles se titula La ciudad ciega y está dedicada al barrio del Raval de Barcelona, un barrio pues del que se destruyeron buena cantidad de las viviendas para edificar otras. Me parece bonito este tránsito que hemos realizado desde esas visiones de la ciudad de Amán casi borradas por la luz, a esas otras visiones, bueno, tan límpidas del edificio de apartamentos parisino que retrata Ana Malagrida en la serie anterior, a esta otra serie, esta ciudad ciega, donde lo que nos muestra es realmente una especie de pornografía de la intimidad, ¿no? Esto que nunca se llega a ver, que es y que conocemos todos, porque lo hemos visto muchas veces en los solares de la ciudad, ¿no? Que es esta sección en las que aparecen superpuestas todas las viviendas de una casa con sus papeles pintados, con sus rastros personales, a veces casi totalmente abstractos y otras veces con restos que hablan de la vida y que, puestas al descubierto, no sé si el término pornografía es un poco excesivo, pero a mí me suscitan una especie de pudor, ¿no? Pudor de ver algo que siempre ha permanecido oculto a la luz del sol, a los ojos de los transeúntes, ¿no? Y piensas un poco, no sé, lo que habrán oído estas paredes, ¿no? Bueno, igual que hay en la exposición, hay un interludio en esta charla dedicada al retrato, un interludio rápido, como también es el de la misma exposición, ¿no? Una serie de retratos de niños de la España de los años 60. Y lo elegí porque la fotografía española de los 60 me parece que es uno de los momentos gloriosos de la fotografía de este siglo, ¿no? La fotografía de Francisco Ontañón, como es esta o esta otra, o de Ricard Terré, como es esta otra, que es una fotografía no miserabilista, no es una fotografía que trate de denunciar nada, y sin embargo es una fotografía que habla, pues efectivamente, de la realidad, ¿no? De la realidad que los niños son los más incapaces de ocultar, ¿no? y
y que transmiten de forma ingenua y espontánea, ¿no? Y bueno, aunque sea de esta manera breve y no siempre en la imagen de los niños, también hay otras imágenes pues fantásticas, ¿no? Como esta fotografía de Ontañón de la anciana con velo, tienen en sí pues un retrato de una España desaparecida ya, que en su época no se registraba por la fotografía oficial y que a mí me parece que en pocas ocasiones en esta charla responde con tanta legitimidad a este término de fotografía realista. Y bueno, ya para ir acabando, el último grupo de fotografías que quiero mostrar es el de las escenas urbanas. Bueno, la fotografía española tiene grandes nombres que han retratado las ciudades, retratadas como si fueran personajes, ¿no? Pero quizá uno de los nombres inexcusables es Manuel Laguillo. Manuel Laguillo, que ha querido hablar de estas partes de las ciudades que son menos interesantes, aparentemente, ¿no? Menos emblemáticas, palabra horrible, por cierto, menos vistosas, ¿no? Pero donde quizá reside finalmente la auténtica identidad de una ciudad, ¿no? Estas fachadas que hay veces que tienen un correlato pues muy claro con fotografías, perdón, con cuadros de esta exposición, ¿no? Como pues las fachadas de Amalia Avia. En el caso de Laguillo, pues menos pictóricas, menos pintorescas, más triviales, ¿no? Pero igualmente significativas, ¿no? O en otros casos el correlato es en esta imagen de la diagonal, pues con los cuadros de Antonio López, de estas vistas de Madrid, fantásticas vistas de Madrid, que en el caso de Laguillo pues son de la ciudad de Barcelona. Y bueno, ya para finalizar, hay una serie de fotos que cuando encontré, son las fotografías de Eduardo Nave, también me parecieron que eran un trasunto fotográfico muy directo, o un correlato fotográfico, mejor dicho, muy directo de los cuadros de esta exposición. ¿Por qué? Bueno, pues por el colorido, por una parte, por los lugares, ¿no? Los lugares también que refleja, lugares normales y corrientes, con su punto de interés, ¿no? Hay siempre un rastro humano, hay siempre un fragmento de verdor, y todas tenían una quietud particular, un silencio particular, una luminosidad particular. Algo especial había en ellas que no acababa de definir. Y bueno, esta que es la última fotografía, estas son las últimas fotografías de mi exposición, encierran realmente un secreto que es un secreto terrible, ¿no? La serie se llama A la hora en el lugar, ¿no? Y es un trabajo de documentación, un trabajo extremadamente realista, pero de una realidad que una vez más va más allá de lo visible. La serie de Eduardo Nave, A la hora en el lugar, es una colección de fotografías de los lugares en los que ETA cometió atentados y donde bueno, pues hubo víctimas mortales. Y Eduardo Nave, digamos que se compromete a fotografiarlos en el lugar donde sucedieron y a la hora a la que sucedieron exactamente.
Él dice, tanto el encuadre como el tiempo de exposición reproducen la ubicación y la durabilidad del proceso. Sin posibilidad de escoger la luz o el punto de vista más apropiado, captura la realidad cruda. La exactitud y la subordinación de los acontecimientos han marcado el lado más vivencial del proyecto, del que renuncia incluso a cualquier valoración plástica. Bueno, esta última en concreto tiene este título: 8 y 25, 24 de mayo de 2001, calle Iza, antiguo aparcamiento de la Fundación Matía, Donostia, Guipúzcoa, Santiago Oleaga El Javierreta, director financiero del Diario Vasco. Bueno, me parecía que era una manera muy contundente de terminar esta exposición, que trataba de mostrar hasta qué punto la fotografía capta la realidad, la traiciona o capta incluso algo más real que la propia realidad, ¿no? A diferencia de los cuadros de esta exposición, que cada uno de ellos es lo que es, en estas fotografías, en casi todas ellas, quizás salvo en las de estos niños de Ontañón y Terrés, en todas las demás hay algo más de lo que vemos. Su significado no acaba en lo óptico, su significado es más conceptual, es más intelectual. No entenderíamos toda su dimensión sin conocer algo del título, sin conocer algo de lo que ha motivado tomarlas, ¿no? Yo titulé en su momento la charla de la realidad a la irrealidad, pero me parece que me equivoqué. No es irreal, habría que buscar otro nombre. Es trasreal. Les invito a que piensen en esto, a que piensen que lo real no es solamente lo visible y que lo real no es solamente lo que captan los ojos. Nada más, muchas gracias. Bueno, si tienen algún comentario que hacer o alguna pregunta, estaré encantado de, en la medida de lo posible, responderles. ¿Alguna pregunta? Bueno, hoy no. Bueno, y quería en todo caso disculparme por este desorden de las imágenes, que mira que llevo toda la tarde numerándolas, pues al cambiarlo de archivo han vuelto a su ser y esto me resulta particularmente desesperante. Lo lamento. Pues nada, muchísimas gracias, José María. Gracias.